Estamos en un castillo de Ávila. No diré cuál porque ya no importa y porque los nombres atraen recuerdos innecesarios. Lo elegí por sus muros, por su altura, por la forma en que obliga a cualquiera que quiera entrar a exponerse. Pensé que la piedra antigua todavía tenía algo que enseñarnos sobre resistir. Ahora no estoy tan seguro de que resistir sea el verbo correcto. A mi espalda hay 8 personas. No las muestro. Algunas duermen sentadas con la cabeza vencida hacia adelante, como si el cuerpo ya hubiera aceptado algo que la mente todavía discute. Otras fingen dormir. Lo sé porque el miedo cambia la respiración, la vuelve irregular, demasiado consciente. He aprendido a escuchar eso. Nos encontramos en el camino. Eso es lo que ellos dirían si pudieran explicarlo con claridad. La verdad es que yo los fui recogiendo, pieza por pieza, como quien arma algo sin instrucciones, confiando en que el error solo se nota cuando ya es demasiado tarde. Les dije que Ávila era segura. Les dije que los castillos fueron hechos para aguantar asedios. Les dije que aquí estaríamos mejor que en cualquier carretera. Todo eso es cierto. Y aún así, no es toda la verdad. Desde arriba, el exterior parece un mar oscuro que respira. No siempre se mueven, pero cuando lo hacen no lo hacen solos. A veces se acercan a los muros, arrastran algo, golpean una vez, se detienen, esperan, como si escucharan una respuesta que nosotros no podemos oír. Uno del grupo susurró hace un rato que quizás solo deberíamos aguantar hasta que amanezca. Otro propuso racionar aún más la comida. Nadie habló de bajar. Nadie quiere ser el primero en decir esa palabra. Yo asentí. Siempre asiento. Eso mantiene la calma. Si estás viendo esto, si alguien llega a verlo, quiero que te hagas una pregunta sencilla. ¿Qué harías tú en mi lugar? No con tiempo para pensar, no con información completa, sino aquí, ahora, con gente agotada que te mira esperando decisiones, rodeado por algo que ya no se comporta como debería. Porque lo que hay ahí afuera no es solo hambre, es paciencia. Ellos creen que este castillo es nuestro refugio final. Yo sé que solo es el último tablero. Y antes de que juzgues cualquier cosa que venga después, necesito que entiendas cómo empezó todo, porque nadie despierta un día en un castillo sitiado sin haber cometido antes una serie muy precisa de decisiones. Todo comenzó en Madrid, en la Puerta del Sol, con fuegos artificiales, música demasiado alta y gritos que nadie quiso escuchar a tiempo. Si alguien me hubiera preguntado esa noche qué recordaría del inicio del año, habría dicho lo mismo que todos. Ruido, luces, gente demasiado cerca. Nada memorable, nada peligroso. La Puerta del Sol estaba tan llena que el suelo parecía moverse. Miles de cuerpos respirando al mismo ritmo, empujándose sin intención real de avanzar. La música salía de varios puntos a la vez, mezclándose con risas y cuenta regresiva. Nadie escuchaba a nadie. Eso, ahora lo sé, fue la primera ventaja de lo que estaba a punto de pasar. Cuando comenzaron los fuegos artificiales, el cielo explotó en colores y la multitud gritó al unísono. Durante unos segundos, todo fue luz blanca y caras levantadas. Fue en uno de esos silencios breves, entre explosión y explosión, cuando escuché algo que no encajaba. Un grito distinto. No era celebración, no era sorpresa. Era largo, quebrado, como si no supiera cuándo terminar. Pero nadie reaccionó. La música volvió a subir y el siguiente fuego artificial lo tapó por completo. Recuerdo haber pensado que alguien estaría borracho, o exagerando o haciendo el ridículo. Pensamientos cómodos, pensamientos inútiles. Luego vino el empujón. No fue fuerte, pero fue desordenado. Alguien chocó conmigo por detrás y casi pierdo el equilibrio. Vi a una mujer caer unos metros más adelante. 2 personas intentaron ayudarla y desaparecieron de mi vista, absorbidas por la masa. Nadie se detuvo. Nadie podía detenerse. Los gritos empezaron a multiplicarse. Ya no venían de un solo punto. Venían de distintos lugares, desincronizados, como si la plaza hubiera aprendido un nuevo idioma de golpe. Aún así, muchos seguían grabando. Los móviles en alto, las caras iluminadas por las pantallas, convencidos de que todo formaba parte del espectáculo. Vi el primer ataque sin entender que lo era. Un hombre se lanzó sobre otro con una urgencia que no parecía rabia.
No hubo discusión previa, no hubo provocación, solo movimiento, demasiado rápido para el espacio en el que estábamos. Alguien gritó que pararan, otro gritó que era una broma. El sonido que vino después no lo reconocí en ese momento. Lo reconocí más tarde. La gente empezó a empujar en todas direcciones. Algunos corrían sin saber hacia dónde, otros se quedaban paralizados, mirando, como si esperar una explicación fuera una opción real. La propagación no fue una ola, fue una reacción en cadena, pequeña, precisa, aprovechando cada contacto innecesario. Con tanta gente junta, no hacía falta entender nada, solo tocar. Yo seguí caminando, no corrí, no grité, miré. Y mientras los fuegos artificiales seguían estallando sobre nuestras cabezas, entendí algo que todavía me acompaña. El caos no siempre anuncia su llegada. A veces se disfraza de celebración y espera a que nadie esté prestando atención. Cuando el conteo regresivo terminó y el nuevo año comenzó oficialmente, la Puerta del Sol ya estaba perdida. Y la mayoría aún no lo sabía. El momento exacto en que todo se rompió no fue visual, fue sonoro. Los gritos dejaron de ser caóticos y empezaron a aparecer respuestas. Uno surgía en un punto de la plaza y casi de inmediato, otro contestaba desde otro lugar, como un eco mal aprendido. Ya no eran voces pidiendo ayuda, eran avisos tardíos. La multitud seguía empujando, pero ahora con una intención distinta. No era huir de algo concreto, era huir de la incertidumbre, que siempre pesa más. Vi gente empotrarse contra vallas, contra farolas, contra escaparates cerrados. Vi a otros quedarse quietos girando sobre sí mismos, buscando una cara conocida que justificara el pánico. Ahí empecé a notar los detalles. Algunas personas no corrían, caminaban, no esquivaban, se dejaban golpear. Y aún así, avanzaban. Uno se detuvo frente a alguien que había caído al suelo. No se lanzó de inmediato. Inclinó la cabeza como si evaluara. Ese gesto fue breve, pero demasiado consciente. Luego actuó, y la reacción alrededor fue tardía, torpe, inútil. Entendí entonces que no todos estaban reaccionando al miedo. Algunos estaban reaccionando a oportunidades. El aire se volvió espeso, no por humo, sino por la sensación de encierro. Cada salida visible se convirtió en un embudo humano. La gente gritaba indicaciones contradictorias, señalaba direcciones opuestas, juraba que por ahí se salía, que por ahí estaba la policía, que por ahí había espacio. Nadie comprobaba nada. Yo empecé a moverme hacia los bordes, no porque supiera algo, sino porque siempre es ahí donde se aprende primero. En el centro solo hay ruido. Cerca de una boca de metro, vi a alguien intentar ayudar a otra persona que sangraba. No diré dónde ni cómo. Lo importante fue lo que pasó después. La persona herida se aferró con demasiada fuerza. No pedía ayuda, no la miraba. Se movía como si ya hubiera decidido algo. Los gritos cambiaron otra vez. Ahora eran más cortos, interrumpidos, como si no hubiera tiempo para terminarlos. La policía apareció tarde y desordenada. Intentaban abrir paso, pero cada intervención creaba más puntos de contacto, más empujones, más caídas, más errores. La gente empezó a huir de ellos también, incapaz de distinguir autoridad de amenaza. Fue entonces cuando dejé de pensar en la plaza como un lugar y empecé a verla como un organismo enfermo. Y en un organismo así, quedarse demasiado tiempo en el mismo punto es una forma lenta de rendirse. Busqué refugio visual, un portal, una entrada estrecha, algo que redujera el número de variables. Vi a otros pensar lo mismo al mismo tiempo y supe que no podía dejar que entraran conmigo todos. Elegí rápido. Eso también es una decisión. Cuando la puerta se cerró tras nosotros y el ruido quedó amortiguado por la madera y el cemento, supe que lo peor aún no había pasado. Afuera, la plaza seguía gritando. Pero lo verdaderamente inquietante fue notar que, poco a poco, algunos gritos ya no venían de personas que huían, sino de personas que habían entendido algo antes que los demás. Dentro del portal el aire era distinto, más denso, como si el edificio mismo estuviera conteniendo la respiración. Éramos pocos, no por suerte, sino por selección. La puerta se había cerrado cuando todavía había manos golpeando desde afuera, y nadie sugirió volver a abrirla.
No hizo falta hablar para entender eso. Alguien empezó a llorar. Otro hablaba sin parar, repitiendo lo mismo con palabras distintas, intentando convertir el pánico en información útil. Yo me apoyé contra la pared y escuché. Siempre es ahí donde aparecen las grietas. Les hice un gesto para que bajaran la voz. No levanté la mano ni grité. Solo hablé en un tono que obligaba a acercarse para escuchar. Funcionó. El miedo necesita dirección, incluso cuando no confía en quien la da. Desde la mirilla vi la plaza fragmentarse. Ya no era una masa única, sino pequeños núcleos de caos moviéndose de forma independiente. Algunos corrían, otros perseguían, otros observaban, igual que yo, pero desde el otro lado. Eso fue lo que me inquietó. No todos los que estaban afuera parecían perdidos. Algunos se movían con calma, evitando empujones, rodeando obstáculos, como si el pánico general fuera un recurso más. Vi a uno detenerse frente a un cuerpo inmóvil, mirar alrededor y seguir de largo. No todos atacaban. No todos necesitaban hacerlo. Las horas pasaron sin forma clara. Nadie sabía si era de madrugada o todavía de noche. Los móviles empezaron a quedarse sin batería y con ellos se fue la ilusión de que alguien estaba controlando la situación. Cuando el silencio se instaló afuera, fue peor que los gritos. Decidí que no podíamos quedarnos ahí. No lo dije como una orden. Lo presenté como una conclusión lógica. Les expliqué que los edificios atraen curiosos, que la gente se refugia donde cree que otros también lo harán, que la acumulación siempre termina mal. Nadie discutió. El cansancio vuelve dócil incluso al más desconfiado. Salimos en grupos pequeños, nunca todos juntos. No porque fuera más seguro, sino porque si algo salía mal, no nos perderíamos todos a la vez. Madrid era irreconocible. Las calles estaban llenas de objetos abandonados que ya no tenían dueño ni propósito. Zapatos sueltos, bolsos abiertos, un coche detenido en medio de un cruce, con la puerta abierta y el motor aún caliente. No había sirenas, no había instrucciones, solo ecos. Avanzábamos pegados a las fachadas, evitando espacios abiertos. Cada sombra parecía demasiado definida, cada ruido demasiado cercano. Noté que uno de los que iba conmigo respiraba de forma irregular, como si luchara contra algo interno. Lo observé durante varias cuadras sin decir nada. Aprendí esa noche que correr cansa rápido, pero observar mantiene vivo. Cuando encontramos un lugar más seguro, o lo más parecido a eso, ya no éramos los mismos que habían entrado al portal. No por las pérdidas, sino por las decisiones que cada uno había tomado sin admitirlo. Miré la ciudad una última vez, antes de cerrar la puerta detrás de nosotros, y entendí algo que no me abandonaría después. Madrid ya no era un lugar que pudiera salvarse, era un lugar del que había que salir, y no todos iban a hacerlo. La decisión de irnos no fue heroica, fue práctica. Quedarse implicaba competir por espacio, por comida, por información falsa. Salir implicaba incertidumbre, pero también movimiento, y el movimiento siempre favorece a quien piensa antes que actúa. Les dije eso, no exactamente con esas palabras, pero el mensaje llegó. Madrid amaneció sin amanecer. El cielo estaba gris, inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido por respeto a lo que había pasado durante la noche. Las calles estaban demasiado vacías para una ciudad así. No era tranquilidad, era abandono reciente. Avanzábamos en silencio, no porque alguien lo hubiera pedido, sino porque todos habían aprendido que el ruido atraía atención innecesaria. Pasamos por barrios donde las persianas seguían bajadas, como si la gente aún creyera que aquello era algo pasajero. En otros las puertas estaban abiertas, las casas revueltas, las decisiones ya tomadas. En una avenida encontramos el primer grupo grande. No parecían peligrosos, eso fue lo peligroso. Caminaban juntos, hablaban en voz baja, compartían botellas de agua. Nos vieron y levantaron las manos, un gesto universal que ya no significaba nada. Uno de los que iba conmigo sugirió unirnos. Dijo que éramos más fuertes juntos. Yo observé. Vi cómo uno de ellos evitaba el contacto visual. Vi cómo otro se rascaba el cuello de forma repetitiva. Vi cómo nadie comía, aunque decían tener comida. Les dije que siguiéramos. No discutí. Simplemente empecé a moverme. 2 cuadras después,
Escuchamos gritos detrás de nosotros. No miré. No hacía falta confirmar lo que ya sabía. La carretera fue peor. Coches abandonados bloqueando salidas. Accidentes sin heridos visibles. Señales de tráfico dobladas, como si alguien las hubiera usado para apoyarse demasiado tiempo. En una gasolinera, encontramos a alguien solo, sentado en el suelo, con la espalda contra un surtidor. Hablaba con normalidad, demasiada. Dijo que llevaba horas ahí, que estaba bien, que solo esperaba a alguien. Respondía a todo con calma, sin emoción. Uno del grupo se acercó para ofrecerle agua. Yo no lo detuve. A veces la lección necesita completarse sola. El ataque fue rápido, preciso, casi económico. No hubo gritos largos, solo sorpresa. Logramos separarlos, alejarnos, cerrar una puerta metálica entre nosotros y él. Desde dentro, escuché cómo golpeaba, no con fuerza descontrolada, sino buscando puntos específicos. Esperamos a que se cansara. No se cansó. Ahí dejé de usar la palabra infectados en mi cabeza. Seguimos caminando durante horas. El grupo se redujo sin necesidad de violencia directa. Algunos se quedaron atrás, otros eligieron rutas distintas. Nadie intentó convencer a nadie. En el fondo, todos sabíamos que las despedidas eran definitivas. Fue en una recta larga, con la ciudad ya lejos a nuestras espaldas, cuando pensé por primera vez en Ávila, no como destino, sino como concepto, altura, piedra, historia de resistir cuando todo alrededor colapsa. No lo dije aún. Las ideas, como las salidas, funcionan mejor cuando parecen inevitables. Mientras avanzábamos, miré a los pocos que quedaban conmigo y entendí algo más. No estaban siguiéndome porque confiaban en mí. Me seguían porque, hasta ahora, yo siempre había sabido cuándo irme. No anuncié Ávila como una salvación. Eso habría generado preguntas, expectativas, resistencia. La presenté como una consecuencia lógica, como si todos hubiéramos llegado a la misma conclusión al mismo tiempo, y yo solo la hubiera puesto en palabras. Dije que seguir por carretera abierta era exponerse demasiado. Dije que las ciudades medianas serían el siguiente foco. Dije que necesitábamos altura, visibilidad, límites claros. Cuando mencioné Ávila, nadie sonrió. Eso fue buena señal. Las buenas ideas al principio incomodan. Uno recordó vagamente las murallas, otro mencionó castillos. Alguien dudó diciendo que los lugares históricos siempre atraen gente. Asentí. Les expliqué que precisamente por eso la mayoría los descartaría. Demasiada piedra, demasiadas entradas falsas, demasiada historia. La gente huye hacia lo moderno, cree que lo antiguo ya no sirve. Mientras hablaban entre ellos, yo observaba quién miraba el suelo, quién buscaba aprobación, quién esperaba que alguien más decidiera por él. No necesitaba líderes, necesitaba seguidores que creyeran que aún tenían opción. En el camino nos cruzamos con otros grupos. Algunos pedían unirse, otros ofrecían información. Escuché todo, acepté poco. Cada incorporación era una variable nueva, y las variables matan más que el hambre. Aún así, dejé entrar a algunos, los que parecían más cansados que ambiciosos, los que no hacían demasiadas preguntas. Así fue como el grupo tomó forma. Cada uno cree que fue su elección seguirme. Uno piensa que lo hizo porque sabía orientarse, otro porque tenía experiencia en construcción, otro porque no quería estar solo. No los corregí. Cerca de Ávila, el paisaje empezó a cambiar. Menos ruido, menos restos recientes, como si el mundo se hubiera detenido ahí un poco antes. Las murallas aparecieron a lo lejos, recortadas contra el cielo, demasiado intactas para el tiempo que llevábamos viviendo en ruinas. Alguien dijo que parecía seguro, otro dijo que parecía una trampa. Asentí en ambos casos. Elegimos un castillo no por comodidad, sino por control. Elevación suficiente para ver sin ser vistos. Entradas que se pueden cerrar. Espacios que obligan a convivir, incluso cuando no se quiere. La convivencia forzada siempre revela cosas sutiles. Al instalarnos, repartí tareas sin imponerlas. Pregunté quién sabía hacer qué, y luego hice que esas habilidades parecieran imprescindibles. La gente protege aquello que le da valor. Esa noche, desde lo alto, vimos las primeras sombras moverse abajo. No atacaron,
No se acercaron demasiado. Solo estaban ahí, como si supieran que ya no había prisa. Mientras los demás se acomodaban, pensé en todo lo que había quedado atrás. En Madrid, en la carretera, en los que no llegaron. Y entendí que Ávila no era el final del viaje. Era el lugar donde las decisiones empezarían a cobrarse con intereses. Porque resistir no es solo aguantar al enemigo, es aguantar a las personas que creen que resistir es suficiente. Las primeras noches fueron tranquilas. Demasiado. Eso siempre pone nerviosa a la gente. El silencio sin explicación hace que el miedo se repliegue hacia adentro y empiece a trabajar con recuerdos. Yo lo noté en los gestos pequeños. Manos que no soltaban objetos, miradas que volvían una y otra vez hacia las mismas grietas del muro, respiraciones que se aceleraban sin motivo visible. Organicé turnos, no como órdenes, sino como acuerdos. Dije que era temporal, que solo hasta entender el lugar. Les di a elegir horarios. Creer que eliges algo hace que lo defiendas. Durante el día exploramos el castillo. Salas amplias con eco antiguo, pasillos estrechos que obligaban a caminar de a uno, escaleras que crujían incluso cuando nadie las usaba. Todo ahí estaba hecho para ralentizar, para obligar a pensar antes de avanzar. Me gustó eso. Desde las murallas se veía lejos, demasiado lejos. Campos abiertos, caminos antiguos, ningún movimiento claro. Algunos dijeron que eso era buena señal. Yo no respondí. Aprendí que cuando alguien necesita confirmar que todo va bien, es porque no lo está sintiendo. La segunda noche, alguien preguntó cuánto tiempo nos quedaríamos. Respondí que dependería de ellos. No fue una amenaza, fue una observación. Empezaron a surgir rutinas, comer juntos, dormir cerca, hablar en voz baja cuando oscurecía. La seguridad crea la ilusión de permanencia y la permanencia relaja errores. Yo observaba quién se sentaba siempre en el mismo sitio, quién evitaba ciertas zonas, quién contaba la comida más de una vez. Fue al final de la tercera noche cuando lo noté. ¡El sonido! No era un golpe, no era un arrastre desordenado, era una secuencia. 3 pasos, pausa, algo rozando la piedra, otra pausa, como si alguien estuviera midiendo distancias sin ver. Los demás también lo escucharon. Nadie lo dijo en voz alta, pero los cuerpos reaccionaron al mismo tiempo. Espaldas tensas, cabezas girando, una mano buscando otra. Alguien sugirió que quizás solo estaban pasando de largo. Otro dijo que no debíamos provocar. Asentí. Siempre asiento primero. Desde lo alto, vi sombras acercarse a la base de las murallas. No muchas, las suficientes. No golpeaban al azar, tocaban, probaban, se retiraban, volvían en otro punto. No estaban atacando, estaban aprendiendo. Ahí supe que la calma había terminado y que lo que venía después no iba a resolverse con muros ni con turnos de guardia. Porque cuando el enemigo deja de comportarse como enemigo, el verdadero peligro empieza a parecerse demasiado a una estrategia. Y la pregunta ya no era si las murallas aguantarían, era quién dentro de ellas entendería primero lo que eso significaba. A la mañana siguiente nadie dijo la palabra asedio, pero todos la pensaron. Los sonidos de la noche habían dejado marcas invisibles, no en los muros, sino en las personas. El desayuno fue silencioso, demasiado ordenado. Cada uno medía sus movimientos como si el castillo pudiera escucharlos también. Propuse revisar el perímetro, no para reforzarlo, sino para observar. Les expliqué que entender el comportamiento era más útil que gastar energía en soluciones impulsivas. Nadie discutió. Cuando el miedo madura, empieza a buscar lógica. Desde lo alto vimos más que sombras. Los de abajo se movían en grupos pequeños. No se amontonaban, no chocaban entre ellos. A veces uno se detenía, levantaba la cabeza y los demás ajustaban su posición, como si respondieran a una señal que nosotros no percibíamos. No gritaban, no golpeaban sin sentido. Uno del grupo dijo que quizá estaban esperando refuerzos. Otro sugirió que deberíamos salir de noche y eliminar a algunos para marcar territorio. No negué ninguna idea de inmediato. Las dejé flotar lo suficiente para que mostraran sus defectos solas. Les pregunté cómo bajarían sin hacer ruido, cómo volverían a subir con alguien herido,
¿Qué pasaría si los de abajo empezaban a imitarlos? Las propuestas murieron rápido. Por la tarde el asedio cambió otra vez. Dejaron de acercarse a ciertas zonas y empezaron a concentrarse en otras. No al azar, donde la piedra estaba más gastada, donde las sombras eran más largas, donde el eco devolvía sonidos distintos. Era como ver a alguien leer un mapa sin tenerlo. Ahí fue cuando alguien preguntó si yo creía que esto podía durar semanas. Respondí que sí, pero no aclaré para quién. Esa noche no hubo intentos de entrada, solo presencia. Silencios prolongados seguidos de un único golpe seco, siempre en lugares distintos. El objetivo no era romper nada, era impedir el descanso, forzar errores, cansar. Lo entendí porque era exactamente lo que yo habría hecho. Mientras los demás intentaban dormir, me quedé despierto escuchando, no solo afuera, sino dentro, pasos demasiado suaves, respiraciones que se detenían cuando alguien pasaba cerca. El miedo ya no venía solo de abajo. Fue entonces cuando pensé por primera vez que quizá el castillo estaba cumpliendo su verdadera función, no protegernos del exterior, sino impedir que escapáramos unos de otros. Y cuando esa idea se asentó, supe que el asedio más efectivo no necesitaba derribar muros, solo necesitaba tiempo. El primer indicio fue algo pequeño, tan pequeño que casi nadie quiso darle importancia. Faltaba comida, no mucha, no lo suficiente como para provocar pánico inmediato, solo lo bastante para sembrar duda. Revisamos las provisiones 2 veces. Nadie admitió haber tomado más de lo asignado. Nadie acusó a nadie. Ese silencio fue más ruidoso que cualquier grito. A partir de ahí, todo empezó a desordenarse con una precisión inquietante. Un turno de guardia cambió sin explicación. Alguien juró haber despertado a la persona correcta. La otra persona negó haber sido avisada. Nadie mentía de forma evidente. Eso era lo preocupante. Empezaron las miradas largas, las pausas antes de responder, las frases incompletas. El castillo, que al principio nos obligaba a convivir, ahora nos obligaba a sospechar. Cada pasillo estrecho se sentía como una conversación pendiente, cada escalera como una decisión postergada. Una noche, uno de ellos dijo que había escuchado su nombre. No lo dijo con dramatismo, lo dijo casi con vergüenza, como si admitirlo lo hiciera débil. Aseguró que venía desde abajo, desde fuera de los muros, que era una voz conocida, alguien que no podía estar ahí. Le preguntaron si estaba seguro. Asintió. Le preguntaron si había dormido bien. Dudó. Yo no dije nada. Observé cómo el grupo reaccionaba más a la posibilidad que al hecho. El miedo a que fuera cierto era peor que la certeza de que no lo fuera. A la noche siguiente, alguien movió una tranca sin avisar. No llegó a abrir la puerta, pero la intención quedó clara. Dijo que solo quería mirar, que necesitaba comprobar algo por sí mismo. Sus manos temblaban, pero su argumento era firme. Eso fue lo más inquietante. No sonaba irracional. Los de afuera seguían ahí, pacientes, golpeando de vez en cuando, como recordándonos que el tiempo jugaba a su favor. Pero dentro, el reloj corría más rápido. El hambre, el cansancio y la sospecha empezaron a alinear voluntades de formas peligrosas. Me di cuenta de que algunos empezaban a mirarme distinto. Ya no como guía, sino como referencia, como si esperaran que yo señalara al problema cuando llegara el momento. No lo hice, todavía, porque señalar a alguien demasiado pronto rompe el equilibrio. Y el equilibrio, incluso el frágil, es útil. Esa madrugada, mientras todos dormían o fingían hacerlo, escuché pasos suaves dirigirse a una de las entradas secundarias. No eran torpes, no eran apresurados, eran decididos. No grité, no desperté a nadie. Me limité a observar desde la sombra, entendiendo por fin lo que estaba pasando. No todos los zombies estaban intentando entrar al castillo. Algunos ya estaban dentro, y el asedio, el verdadero, estaba a punto de resolverse sin que los muros sufrieran un solo golpe más. Ahora estoy aquí, grabando esto mientras afuera todo respira al mismo ritmo que el miedo que instalé dentro del castillo. Sí, lo instalé. No por crueldad gratuita, sino porque la estrategia exige control absoluto. El miedo dirigido es más útil que cualquier arma, y lo he aprendido en Madrid,
en la carretera, en cada decisión que llevó a este lugar. El grupo sigue creyendo que estoy aquí para protegerlos, para guiarlos, para salvarlos. Algunos me miran con gratitud, otros con duda, pero ninguno sabe que la verdadera protección no significa salvarlos a todos. Significa sobrevivir. He calculado cada paso, cada silencio, cada respiración. Sé quién se moverá primero si algo cambia. Sé quién mentirá si se siente acorralado. Sé quién, sin darse cuenta, me dará ventaja. Ellos piensan que los zombies afuera son la amenaza principal. Yo sé que el verdadero peligro no está afuera, está dentro, dentro de las murallas, dentro de cada pensamiento que cree en secreto, dentro de la confianza que me han dado, sin sospechar que no existe otra manera de protegerse aquí que siguiendo mis reglas. Si las murallas caen, si el hambre y el miedo hacen que alguien rompa la rutina, no todos sobrevivirán, y yo no seré el primero en caer, no porque sea más fuerte, sino porque entendí el juego antes de que empezara. Ahora les hablo a ustedes que quizá vean esto algún día. El mundo no termina por virus, por hambre o por gritos. Termina porque olvidamos que, en cualquier caos, algunos juegan mientras otros solo reaccionan. Si te encuentras en mi situación, pregúntate, ¿estás sobreviviendo o solo estás siendo útil para alguien como yo? Escucha, observa, aprende, porque la próxima vez que el mundo cambie frente a ti, la diferencia entre quien sobrevive y quien no estará en lo que aún no puedes ver. Y si alguien ha estado viendo esto hasta ahora, recuerda, aquí dentro no hay héroes, solo decisiones, y algunas de ellas, aunque parezcan correctas, son letales. El asedio no es solo de afuera, es de cada mente que aún cree que puede controlar lo que ya aprendió demasiado tarde.